Bien, ahora vamos a ver un tema importante que es la transición en las diapositivas. Le llamamos transición al avance que tenemos entre una diapositiva y otra. Si recordamos, se le llama la presentación o la vista presentación que se activa con F5, nos muestra la presentación como la van a ver las personas dentro de la exposición. Tenemos diapositivas y el avance podemos aplicarle un efecto. Si nos damos cuenta, por ejemplo, entre el cambio de esta diapositiva y la siguiente diapositiva, pues no hay efecto, simplemente cambia, se quita una y se coloca la otra. Esto que tenemos aquí, bueno, es una presentación en este caso sin ninguna transición o sin ningún efecto de transición. Estos efectos de transición los podemos activar en la ficha de transiciones, la cual está dividida en el grupo transiciones de diapositiva, la cual trae algunos efectos que podemos aplicar. No confundamos la animación de la transición o el efecto que le podemos dar a la transición con lo que es la animación. La transición solamente genera un efecto visual en el cambio de una diapositiva a otra, con respecto a la animación que se encarga de animar los objetos que tenemos en el interior de la diapositiva. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono la diapositiva número 1, el efecto que yo aplique se va a colocar antes de que la diapositiva entre. Si por ejemplo damos un clic aquí, voy a poder ver cómo al seleccionar ejemplo cuadro, entonces cuando yo inicie la diapositiva va a generar una transición o un efecto. Presionemos F5 para ver cómo le acabamos de aplicar un efecto de transición. De no iniciar a empezar, la primera diapositiva inicia con una transición de un efecto. Si avanzo, la siguiente diapositiva ya no tiene efecto de transición. De esta manera yo manualmente puedo modificar la transición de cada una de las diapositivas. Selecciono la siguiente y voy a aplicar un efecto. Ahí está. Si nos damos cuenta en el ejemplo, las dos diapositivas que tenemos ya tienen transición, las cuales se aplican antes de que inicie la diapositiva seleccionada. Veamos. Al presionar F5, ahí está mi primer efecto de transición. La siguiente diapositiva también tiene un efecto de transición y las que siguen ya no. Ok. Entonces, yo puedo aplicarlo simplemente seleccionando e indicarle cuál quiero. Muy bien. Tenemos una opción importante que es opciones de efecto de transición. La opción nos va a permitir configurar algunas características. Por ejemplo, ese cuadro que se generaba en el primer efecto, lo quiero de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Vean, ahí está. Vemos cómo hay un efecto diferente. Cada efecto o cada transición tiene diferentes efectos. Vean, horizontal o vertical, en este caso, porque cada transición tiene diferentes estilos. Por ejemplo, si fuera un círculo, si en nuestro ejemplo, aquí nos va a preguntar si en rombo o en cruz o en entrada. Vean, ahí está. Ok, bien. Estas opciones son lo que tiene que ver con el efecto de la transición. Hay una parte importante también aquí que es la duración. La duración que tenemos dentro de la opción intervalos nos pregunta cuánto va a durar el efecto. Por ejemplo, en teoría todos duran un segundo. Si yo quiero que mi transición sea más notoria y a lo mejor se vea un poco más atractiva, puedo modificar, en este caso voy a modificar a 4 segundos cada transición y vamos a notar cómo si yo presiono F5, automáticamente la transición es más lenta. Entonces yo puedo modificar también esta parte que mucha gente no modifica. Y yo cuando avanzo veo claramente cómo es más lenta la transición o el efecto es más suave. Muy bien. Puedo aplicar un sonido, lo cual, bueno, no es tan recomendable. Pero bueno, aquí vienen algunos que podemos utilizar. Por ejemplo, un clic. Voy a aplicar en la primera y en la segunda un clic. Y vamos a notar cómo al momento de presionar F5, ahora voy a tener un pequeño clic. ¿Sí? Y avanzo y vuelvo a escuchar ese clic. Ahí está. Muy bien. Ok, la opción aplicar a todos nos permite configurar una presentación y si le damos a aplicar esa transición, ese efecto y esa duración se le va a aplicar a todos los elementos de la presentación. Bien, una parte importante de la transición no nada más es el efecto que le podamos dar. La otra parte conlleva el avance de la diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se va a mover la presentación? Por default, todas las presentaciones vienen activadas al clic con el mouse. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo presiono F5, si quiero ir avanzando tengo que ir dando clic o presionando una tecla. Muchas veces se preguntan, ¿cómo hago para que la presentación avance de manera automática? Y esto se realiza de la siguiente manera. Debemos desactivar el clic del mouse y debemos indicarle la opción después de. ¿Qué quiere decir la opción después de? Que va a avanzar automáticamente después de determinado tiempo. Esto lo que me está diciendo es, ok, la transición
va a tardar a lo mejor 5 segundos. Voy a poner en esta también 5 segundos. Y aquí, para avanzar, yo no voy a tener que presionar clic. Si yo presiono F5, voy a notar cómo mi transición a lo mejor es pequeña, pero después de aquí, 1, 2, 3, 4, y al quinto segundo tiene que empezar a cambiar sola, vean, automáticamente. De aquí, si yo no muevo nada, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque la siguiente diapositiva no está configurada y está configurada el clic. Entonces yo tengo que presionar el clic para que avance automáticamente. Si nos damos cuenta, vean, ahí ya se va a quedar estable y ya no se va a volver a mover. Si yo presiono clic, lógico, va a avanzar. Ahí estoy presionando un clic y como avanzó. Pero esto fue porque, si nos damos cuenta, la tercera diapositiva o la cuarta diapositiva ya tienen un avance a base de clic. Entonces yo puedo indicar que sea automática o que no sea automática. ¿Sí estamos? Entonces si yo desactivo esta y activo esta, lo estoy volviendo automática y debo de indicarle el tiempo. Avance automático, lo que la gente pregunta, ¿cómo hago que se avance solita? Ahí está nuestra respuesta. Muy bien, basándonos en esto, podemos configurar nuestras presentaciones para que sean manuales al dar clic o que sean automáticas simplemente con un tiempo determinado. Si yo desactivara las dos opciones, esto evitaría que tuviésemos avance. Y ahí utilizaríamos un elemento que conocemos como hipervínculo para movernos, que hemos visto en una sesión anterior y podríamos utilizar para trabajar. Bien, espero que estas opciones nos permitan configurar las transiciones de una manera más atractiva. Gracias.